Estimados estudiantes, continuamos ahora con el tercer capítulo y final del capítulo 8 de su libro de texto. En este vamos a enfocarnos en dos grandes, en tres, podemos decir realmente, tres grandes áreas. La primera es la duplicación del ADN, que es posiblemente la de mayor relevancia. Luego haremos una breve discusión sobre cómo surgen mutaciones y luego haremos una breve presentación del proceso de clonación en mamíferos, específicamente el caso de Dolly, la oveja Dolly. La duplicación del ADN es un proceso, altamente regulado, es un proceso clave que solo ocurre nada más en la fase S de la interfase o fase de síntesis. Es un proceso donde intervienen una gran cantidad de enzimas y existen, digámosle así, que podríamos hablar de casi un curso específicamente para cubrir con detalle los mecanismos de la síntesis de ADN, el proceso de cómo se guían la interfase, todos los elementos que regulan el ciclo celular y donde la duplicación del ADN pues es un paso crítico y crucial. Son muchas las enzimas que están involucradas para el proceso. Esta foto, a simple vista, pues dice, bueno, ¿y esto por dónde le entro? Tal vez lo primero que debemos tener en cuenta es que el ADN debe duplicarse para poder tener material genético para generar las células hijas, y al ser doble banda, él debe abrirse. Es decir, la molécula del ADN debe separarse en hebras simples. Para este proceso ocupamos que una enzima conocida como helicasa logre, digamos, ayudar a abrir esta molécula de ADN para darle espacio a otras enzimas claves conocidas como la ADN polimerasa para que inicie el proceso de síntesis de la nueva hebra. Pero no es la única. Ocupa de una enzima conocida como topoisomerasa que le ayude a rotar la molécula de ADN para que pueda, digamos, ponerse en una estructura cómoda, estructuralmente hablando, para que la polimerasa pueda adicionar los nuevos nucleótidos. También ocupamos una serie de proteínas adicionales, enzimas en este caso, que le dicen al ADN, aquí es donde inicia la replicación, tenemos que darle apoyo a la ADN polimerasa para que se pegue al ADN, a la nueva hebra e inicie. Entonces vamos a hablar de más enzimas que están involucradas en el proceso. Tal vez la primera diferencia que quiero dejar clara es que recuerden que el ADN va en sentido contrario o antiparalelo. Entonces hay una dirección de síntesis que va de 5' a 3' y otra, y que es la que lleva una hebra de ADN, que es la que llamamos hebra líder, esta que está aquí en la parte superior. Hay una síntesis de 5' a 3' y la polimerasa inicia siguiendo conforme el ADN se va abriendo, va en este camino, pero recuerden que la otra hebra va en sentido contrario. Entonces, la polimerasa solo puede trabajar en dirección 5 a 3', mientras que la otra hebra va en sentido contrario, 3 a 5. Entonces, para poder sintetizar fragmentos de ADN, lo hace a través de unos llamados fragmentos de Okazaki, y es un proceso más lento y se le conoce como hebra rezagada o retardada. Entonces, recuerden, tenemos dos hebras, cada una en antiparalelo. Una se le va a llamar hebra líder, en este caso de definición, la hebra líder se coloca en la parte superior por un efecto nada más estético, y en la hebra retrasada o retardada en la parte inferior, pero es para separarlas y representarlas. Esto producto de que ellas van en antiparalelo y la ADN polimerasa solo puede adicionar nucleótidos en una sola dirección. Entonces, dado que esta hebra va en un sentido, vean que va de 5' a 3' la dirección de la síntesis, para obtener la dirección de 5 a 3' es en dirección contraria, porque ambas van en antiparalelo. Entonces, aquí la polimerasa se pega e inicia y se va recto hasta el final. Pero en este fragmentito
Se tiene que abrir y pegar otra polimerasa más adelante para hacer un fragmento, se abre otra vez, se pega otro fragmento y viene para atrás y así sucesivamente. Esto lo vamos a explicar más adelante, pero sí quiero que recuerden que esto es una particularidad de la doble hélice dado que va en antiparalelo. Entonces, igual, esto lo que está aquí es lo que ya he estado mencionando, ¿verdad? De las enzimas, de que hay varias que tienen que abrir la doble hélice, tienen que romper los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, en fin. Y la enzima clave es la ADN polimerasa, pero no puede actuar de manera solitaria. Este es un ejemplo que está en el libro, donde pueden observar que hay una serie de proteínas iniciadoras que ayudan a reconocer dónde va a iniciar el proceso de replicación. Son proteínas que estabilizan, que ayudan a localizar la zona donde va a iniciar el proceso. Tenemos una enzima topoisomerasa que se encarga de poner el ADN como doblarlo, como dejarlo en un plano ya no helicoidal, sino más plano, para que se peguen unas proteínas aquí estabilizadoras y todo esto, estas proteínas que se encuentran en este punto, para que ahora sí la helicasa rompa los puentes de hidrógeno y deje el ADN en simple banda. Una vez colocado el ADN en simple banda, la ADN polimerasa empieza su labor adicionando nuevos nucleótidos. Y va aquí, boom, de 5' a 3' aquí, adicionando como si fuera una gran máquina, adicionando nuevos nucleótidos. Pero en la hebra rezagada, que va en sentido contrario, observen cómo el ADN se pega aquí, la ADN polimerasa sintetiza en esta dirección, se abre nuevamente, se pega otra ADN polimerasa y va a sintetizar aquí, luego se pega otra polimerasa y sintetiza aquí, o sea, va retrasada, va poco a poco. Aquí aparece en escena una molécula, una enzima nueva que se llama ADN primasa, que coloca vean qué interesante esta palabra, un ARN cebador, o sea, una serie de ribonucleótidos a base de ARN que le sirven a la polimerasa para pegarse a esta hebra y sintetizar el pedacito de cadena o fragmento que le hace falta, conocido como fragmento de Okazaki. Ella va sintetizando en una dirección, nuevamente, aquí, como ustedes recordarán, la dirección de síntesis es una dirección altamente clara, ¿verdad? Como ustedes vieron aquí en la primera, es de 5' a 3', como se da el enlace, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en este punto, ella va adicionando nucleótidos, pero se topa con un nucleótido enfrente, lo elimina y cuando quiere pegar el nuevo fragmento se da cuenta que no puede hacerlo porque la dirección es contraria. No va de 5 a 3, sino de 3 a 5. Entonces viene una cuarta enzima, quinta enzima, que se llama ADN ligasa, que se encarga de unir los enlaces fosfodiéster que la polimerasa no puede funcionar aquí en este pedacito, ¿lo ven? Este fue un fragmento de Okazaki, por eso se le llama, porque son fragmentos. Aquí se va a afinar otro fragmento de Okazaki, otro fragmento de Okazaki, y cuando llegue a toparse con la otra hebra, no puede formar este enlace fosfodiéster, porque está en dirección contraria, está en relación de 3 a 5. Entonces entra la ligasa y lo forma. Entonces, la enzima ligasa, como aquí lo dice, se encarga de sellar cualquier hueco. Cualquier hueco sería cualquier zona donde no hay enlace fosfodiéster y entonces le da estabilidad a la doble hélice porque ya sí ya la une completamente, si no quedarían fragmentos desunidos, como que no empataría. Entonces, como pueden observar, el proceso de duplicación del ADN es un proceso semiconservativo. ¿Por qué semiconservativo? Porque cada hebra da origen a cada hebra madre da origen a una hebra hija. Es decir, esta da una y esta da otra. Entonces, de esa manera, la replicación ocurre así hasta que el ADN sea duplicado de forma total y completa y se ha procedido a hacer todos los enlaces apropiados. Vean aquí de 5' a 3', 5' a 3', pero de aquí es de 3 a 5. Ven que la dirección se rota, entonces aquí viene la ligasa y une. Esta hebra retardada es la que tiene los llamados fragmentos de Okazaki y esta es la hebra líder, que va en sentido hasta que termina. ¿Okay? Ahora bien, la duplicación del ADN comienza, como ya mencioné, cuando las helicasas separan la doble hélice y a otros puentes de hidrógeno, la primasa puso esos ARN cebadores y la polimerasa empieza a actuar. Otras enzimas, como ya mencioné, ayudan en todo el proceso, ¿verdad? Como la topoisomerasa, unas iniciadoras, en fin,
Ahí van adicionando nucleótidos libres. Las polimerasas son definitivamente claves en el proceso. Este es un proceso. Ahora, ¿es un único sitio por cromosoma o hay varios sitios? Bueno, existen burbujas de replicación. Hay diferentes sitios que se llaman sitios de orígenes de la replicación, donde se abre la doble hélice por medio de la helicasa y se da el proceso de síntesis de ADN. Observen que aquí utilizan polimerasa, una ADN polimerasa y se le llama síntesis discontinua porque es por fragmentos de Okazaki. Esta es la síntesis continua, hebra líder, observen, hebra líder, hebra rezagada, ¿ok? Que porque va en el sentido contrario, vean que estaba de 3' a 5', está de 3' a 5', recuerden que la polimeración va de 5' a 3', en cambio aquí va en sentido contrario, por eso se le dice hebra rezagada. Pueden haber varios burbujas de replicación, varios momentos o sitios en el cual en un mismo cromosoma se está dando la duplicación del ADN, y es importante hacer claro que la replicación o la duplicación del ADN concluye en la fase de síntesis de ADN, en la interfase, hasta que todo el material genético ha sido duplicado de forma completa. No puede pasar, no puede ir a otra etapa si no existe el proceso, ¿verdad? Bueno, estos detalles de las hebras líderes, hebras rezagadas, son importantes para que ustedes conozcan que hay diferencias en el proceso de duplicación del ADN. Entonces es importante separar la hebra rezagada de la hebra líder. La hebra rezagada, un denominador común es la presencia de estos fragmentos de Okazaki. La hebra continua, síntesis continua, que es donde se da la ADN polimerasa, que es la hebra líder, va en dirección 5 a 3', que es producto de cómo se da la inserción del material genético. ¿Ven? Va a dirección de 5' a 3', aquí la pueden ver. Y ahí se va incluyendo material genético, ¿la ven? Y esta otra es la rezagada. Observen que la orientación es diferente. Recuerden que 3' y 5' hacen referencia a los carbonos del azúcar ribosa, de oxirribosa. ¿Se acuerdan? Del 1', 2', 3', 4', 5' del primer video. Ahí recordarán por qué mencionaba los prima, de 3' a 5'. ¿Okay? Esta otra figura, simplemente nada más para darle mayor solidez a la lectura de ustedes, ¿verdad? Como es semiconservativa, se van incluyendo nucleótidos por complementariedad de base, es decir, una timina siempre se une a la adenina, la citosina siempre a la guanina, es un proceso que se da por complementariedad de las bases nitrogenadas, entonces no se incluye una base nitrogenada que no sea la correcta. ¿Okay? Es importante señalar, ¿verdad?, que siempre este apareamiento, adenina, timina, es clave para la estabilidad de la molécula y para preservar el código genético, que veremos más adelante que el código genético es el que da para la síntesis de ADN, síntesis de proteínas, perdón. Ok, seguimos aquí nuevamente, ¿verdad? Cómo se insertan nucleótidos libres. Recuerden que hay una hebra líder, hay una hebra rezagada, ¿verdad? Siempre son las nuevas funciones. Y la duplicación del ADN es un proceso que ya dijimos que es semiconservativo, ¿ok? Una cadena parental da una cadena hija y pueden utilizar este video para ampliar más los conocimientos. Okay, aquí está lo de la hebra semiconservativa. Al final el proceso genera 2 moléculas de ADN, una madre da origen a una hija. Okay. Este es otro ejemplo, un poco más, digamos, plano, menos en tercera dimensión. Aquí observen que pusieron la cadena adelantada abajo y aquí la cadena retrasada arriba. Estos son eventos de formalismo del artista, o sea, la persona que dijo este diagrama, pero también aquí se pueden observar ya mismos grupos de proteínas. Las helicasas, las topoisomerasas, las ADN polimerasas, las ligasas que se encargan de funcionar. Y bueno, tal vez sea importante mencionar que en el organismo, en los eucariotas y en los humanos, existen 3 tipos de polimerasas, ADN1, ADN2, AN3, polimerasas. Hay 3 tipos de polimerasas. Este es un ejemplo tal vez más realista de cómo se ve la horquilla de replicación en Escherichia coli, en un eucariota. Vean, observen que cómo se da el proceso, que no es tan lineal como a veces queremos representarlo, pero observen que es lo mismo. Las helicasas, las topoisomerasas, las primasas, el ARN cebador, como la ADN polímera, cómo se forma el fragmento de Okazaki,
cómo se genera la hebra rezagada, cómo va la hebra líder, la hebra en Escherichia coli, la ADN polimerasa 3, usualmente es la que lleva a cabo el trabajo de la hebra líder, y la ADN polimerasa 1 es en el fragmento de Okazaki, en la hebra retardada. Pero nuevamente, estos son elementos adicionales que ustedes van a profundizar cuando lleven los cursos de bioquímica. Por ahora, simplemente tengan esa idea que hay varias polimerasas. ¿Dónde inician los procesos de replicación? Ya mencioné, existen unos llamados orígenes de replicación. Tienen una secuencia guanina, adenina, timina, citosina. Parece ser que estas en Escherichia coli, estos grupos, estas agrupaciones de 4 nucleótidos, y son señales para iniciar la replicación. Usualmente son sitios ricos en adenina, timina, y entonces llega a la otra pregunta que yo les decía hace un tiempo. Bueno, si yo tengo una región rica en citosina guanina, tiene 3 enlaces de hidrógeno, es más difícil de abrir. Por el contrario, una región rica en adenina, timina, requiere menos energía inicial para romper los puentes de hidrógeno porque son solo 2. Entonces, ahí podemos ver que el ADN, aunque parece que es una molécula bastante sencilla, sí maneja con estrategia su forma de duplicación, dónde inicia, dónde debe parar, cómo se debe duplicar, las enzimas cómo actúan, en fin. Porque todo este proceso está diseñado para que el ADN se duplique, se da la transcripción, luego se forma el ARN, la traducción y la proteína, que esto lo vamos a ver en los capítulos 9 y 10, ¿verdad? Y solo existe una excepción, que son los retrovirus, que los retrovirus tienen como material genético el ARN, ¿verdad? Pero esto será, este dogma central lo vamos a terminar de cubrir entre los capítulos 8 y 9, pero estoy como dándoles a ver hacia dónde nos dirigimos. Ahora, el proceso de duplicación de la doble hélice es 0 errores, está a prueba de errores, tiene correctores, tiene formas de evitar daños. Pues sí, tiene formas de evitarlos, pero sí se pueden producir errores. Y las mutaciones son el ejemplo de estos, ¿verdad? Las mutaciones pueden involucrar un nucleótido, hasta cientos de nucleótidos y hasta cromosomas enteros. Y tienen diferentes efectos en la función de los seres vivos. Es importante señalar que las mutaciones, la gran mayoría de las mutaciones son deleterias. No es algo que generalmente es, digamos, da ventajas evolutivas y da criterios que te conviertas en una persona más rápida, más corta, más, o sea, no, la gran mayoría de mutaciones son deleterias, muy pocas dan beneficios eventualmente, y esto es importante de conocer, ¿verdad? Usualmente la mutación más sencilla es el cambio de nucleótido uno por otro, una sustitución. Aquí vemos una timina, se da un cambio de base por una adenina, y entonces esto genera una inestabilidad, pero cuando se replica o se duplica el ADN, esta adenina codifica para una timina. ¿Lo ven? Y aquí tenemos una timina por una adenina. Entonces, cuando se da la replicación del ADN, observen cómo, ¿verdad? El cambio de la timina aquí por una adenina pasó a cambiar ahora a adenina a timina. Entonces, la estructura de la doble hélice ya no es citosina, timina, citosina, sino es citosina, adenina, citosina. Y en la replicación del ADN, esta mutación hace que se introduzca un cambio, un nuevo nucleótido diferente. Entonces, altera la estructura del ADN. Al alterar la estructura del ADN puede generarnos un cambio en el aminoácido o un cambio en la forma en que este gen se expresa o se manifiesta. Algunas de las errores en los procesos de mutación de nuestro ADN, tal vez el más sencillo, es dado por el fumado, que provoca cáncer de pulmón, o la formación de dímeros de timina, producto, por ejemplo, de la exposición a luz ultravioleta. Esto hace, vean aquí, por ejemplo, que estos son dos bases nitrogenadas que deberían estar haciendo unión con sus respectivas adeninas y adeninas. Pues resulta que por efectos de la luz ultravioleta, las bases nitrogenadas no hacen contacto, no forman puentes de hidrógeno con las adeninas al otro lado, sino que se estabilizan dentro de ellas mismas. Al estabilizarse dentro de ellas mismas por la radiación ultravioleta, vean aquí, se genera una especie de loop o de inestabilidad en el ADN, porque esta timina ya no está haciendo un enlace con la adenina, ni esta adenina con esta timina. Aquí queda el ADN en formato simple banda. Y al quedar en formato simple banda, es fácilmente atacable por otros grupos radicales, provocando el desprendimiento de esta región, fracturas en el ADN
que eventualmente van a traer como consecuencia pérdida de nucleótidos, cambios en la estructura de los nucleótidos, en la orden de los mismos y que pueden ocasionar eventualmente tumores. Y esto es una causa del cáncer de piel. Ok, con esto concluimos la base, uno de los ejemplos de cómo pueden ocurrir las mutaciones, pero no son las únicas. Hay muchos más ejemplos, pero por el momento esto es como para ir introduciendo cómo ocurren las mismas. El otro aspecto interesante del libro que va concluyendo son los aspectos relacionados con la clonación, ¿verdad? Eh, Uno puede obtener ovocitos o células para clonación de óvulos de mamíferos. Pueden ser de vacas, de cabras, de humanos también se podría hacer, pero éticamente no es viable, o sea, no se debe realizar. La técnica básica de clonación consiste en quitar del óvulo el núcleo que él tiene con todo su ADN e introducir un núcleo diploide. Recuerden que el ovocito es haploide. Entonces usted extrae el núcleo de este óvulo e introduce un núcleo ya previamente fecundado con material genético diploide y lo introduce dentro de esta célula anucleada y entonces le mete un núcleo diploide y entonces se genera un clon del organismo del cual se tomó el material genético. Muy en breve, usted toma, por ejemplo, un embrión o puede tomar puede ser un embrión en formación, o puede ser óvulos, y entonces, digamos, separa, destruye el embrión, toma a las células del mismo, le extrae el núcleo que usted considera necesario e introduce el núcleo que usted desea. Y entonces vuelve a insertar esto en el organismo que va a ser el que lo va a desarrollar y se genera un clon. O sea, usted le saca el ADN a una célula y le pone el ADN que le interese. Entonces genera un clon de otro organismo. En aspectos técnicos de la clonación de mamíferos, aquí está escrito, pero mejor lo vamos a ver en estas figuras, en estas imágenes. Usted toma el ovocito, usted con una pipeta, con una técnica de electrofusión, permeabiliza la membrana, extrae el material genético del núcleo, que esa es la idea, y luego toma el material genético de otra célula, puede ser del mismo organismo, del mismo organismo o de otro organismo, y entonces introduce el material genético en el interior. Al introducirlo en el interior, usted está reemplazando el material genético anterior por el material genético que usted desea. Puede ser del mismo organismo, puede ser de otro organismo, y entonces clona. ¿Clona por qué clona? Porque está tomando ADN de otro organismo y lo está induciendo en otro óvulo u otra célula para que ésta se divida y dé origen a otro organismo genéticamente idéntico del que fue tomado. Y así la célula empieza a dividirse hasta generar un organismo adulto. El caso de Dolly es un caso famoso, ¿verdad? Fue en el año 1996, se generó un clon de una oveja. El mecanismo, como bien, hay un núcleo donante, se toma el óvulo de otra célula adulta, se quita el núcleo de interés, se coloca el núcleo del donante y se introduce en el útero de la madre que va a generarlo y genera el desarrollo de una nueva oveja conocida como Dolly. Para que lograr generar a Dolly tuvieron que generarse 277 intentos, lo cual demuestra que no es un proceso efectivo, seguro, o sea, habría una gran cantidad de malformaciones y de fallos. Y bueno, definitivamente el ejemplo de Dolly fue simplemente para demostrar que era posible obtener un clon. Para que se pueda hacer de otros mamíferos, sí, que pueda hacerse tal vez inclusive hasta de humanos, sí, pero nuevamente aquí entramos en conceptos éticos o bioéticos. Y realmente es un tema interesante de discusión, pero la gran pregunta sería ¿y por qué queremos hacer esto? ¿Por qué queremos clonar un organismo? ¿Qué es lo que nos obliga a introducir en estas técnicas? Bueno, en el caso animal o vegetal, uno puede hacer clonaciones para obtener mayor productividad de una especie, de sacar un padrote para tener ese padrote disponible para otros cruces, puede ser tanto en plantas o en animales o en organismos que nos interesan, o podría eventualmente para salvar una especie que se está desapareciendo, ¿verdad? Entonces dar una segunda oportunidad a la especie y tratar de recuperarla. Pero ahí habrían fines de conservación, fines de producción, en fin, detalles. Pero en humanos, detalle para considerar realmente y para analizar. No es parte del curso entrar en profundidad de los aspectos éticos y bioéticos, pero definitivamente
no está avalado ética, ni bioéticamente, ni legalmente la clonación en humanos. Esto es importante, aunque nuevamente es un tema que siempre se podrá discutir y habrá mucho para discutir. Para ustedes les estoy dejando estos vídeos que pueden usarlos para ampliar, revisar sus conocimientos. Hay un video ahí interesantísimo sobre cómo surgió la mutación de la lactasa en humanos. Está escrito en el libro, es un tema súper interesante. No quise detenerme en él porque creo que el vídeo que les conseguí es suficientemente explicativo, el libro lo explica bastante bien y lo que está haciendo es simplemente observar es que cómo la presencia de una variante para que nos permita a los humanos asimilar mejor la lactosa es algo que fue seleccionado favorablemente y permitió el uso del ganado lechero y de manera intensiva. Y realmente, si ustedes notan, el ganado lechero con sus derivados y sus beneficios está presente en nuestra dieta cotidiana y es una fuente, digamos, elevada de calorías y nutrimentos que nosotros ocupamos para nuestro desarrollo. No quiero decir que no podamos independizarnos de la leche de cabra, de la leche de vaca y todo lo demás, pero también representa una forma de producción, de industria, donde el ser humano, digamos, lo ha utilizado desde siglos inmemoriales para lograr sobrevivir y alejarse cada vez del formato de cacería, sino poder ser un organismo que podía producir sus propios alimentos. En fin, les dejo estos videos para que ustedes puedan experimentar más por ustedes, ampliar y revisar sus conocimientos. Con eso terminamos el capítulo 8. Muchísimas gracias.